La Iglesia es sinodal y se manifiesta de una manera preciosa la sinodalidad cuando la Iglesia ora junta al Señor. De una manera especialísima en la Sagrada Liturgia, cuando la Iglesia unida a Cristo en el Espíritu se dirige al Padre, recorriendo ese único camino que es Cristo, y también cuando rezamos juntos. Yo os invito a que ahora aparecerá aquí en la pantalla una oración, la oración para preparar el sínodo diocesano, que será una oración que nos vaya acompañando durante muchos momentos en los próximos años, pues que la recemos unidos. Señor Jesucristo, que has convocado a la Iglesia en Toledo para vivir un tiempo de renovación espiritual, preparando el sínodo diocesano, aviva en nuestros corazones el deseo de caminar juntos hacia el Padre con la fuerza del Espíritu. Que sean muchos y santos los pastores que precedan a tu pueblo en el amor, lo alimenten con tu palabra y lo fortalezcan con tus sacramentos. Concédenos una estima profunda de la vida celestial que prefiguran en la tierra los miembros de la vida consagrada, para que llevemos el tesoro de la gracia en nuestras vasijas de barro, escuchando y poniendo en práctica los consejos evangélicos. Infunde en los fieles laicos el amor apasionado a la vocación que brota de nuestro bautismo, llevar la sal y la luz de Dios a todos los rincones de nuestro mundo. Consolida las familias, despierta deseos de verdad y bondad en los niños y los jóvenes. Protege a nuestros ancianos y permítenos revelar tu amor a los más pobres y necesitados. María, Madre de la Iglesia, forma en nosotros un corazón alegre y servicial como el tuyo, para que unidos por la comunión y con el Papa y nuestro arzobispo, podamos descubrir y vivir nuestra misión como Iglesia sinodal que fermenta la masa de nuestro tiempo. Santos Ildefonso y Leocadia, patronos e intercesores nuestros, pedid y trabajad para que respondamos generosamente a la llamada que el Espíritu hace a la Iglesia en Toledo y ofrezcamos nuestra vida con gozo y generosidad en la construcción de su reino de amor en la tierra. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que congregas a tu pueblo en el amor y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las jornadas de pastoral son, sin duda alguna, uno de los acontecimientos más relevantes de la Archidiócesis de Toledo, en el que estamos llamados toda la Iglesia de Toledo. Estas jornadas son una gran ocasión para formarse y para evangelizar. Son una cita importante de comunión entre las distintas realidades diocesanas y son una nueva oportunidad de encuentro de la Iglesia de Toledo. Bienvenidos, en primer lugar, a nuestras 10º jornadas de pastoral. Es una alegría y un gozo que podamos volver a reunirnos, volver a encontrarnos todos en este salón de actos del Colegio de Infantes. Comenzamos en esta tarde nuestras 10º jornadas de pastoral, que se desarrollan en el centro de este curso pastoral y que pretenden reforzar la aplicación de los objetivos pastorales de nuestra propuesta pastoral presinodal y que son un punto de encuentro para vivir la comunión de la Iglesia. En este curso, tal y como se recoge en la carta pastoral, los sueños se construyen juntos, la importancia de la vocación laical en el momento presente, que nos dirigía en el mes de septiembre nuestro arzobispo don Francisco,
El objetivo no es otro, sino el de presentar en positivo la vocación laical y poner en valor su acción evangelizadora. Estas 10º jornadas de pastoral están en la línea de renovación en la continuidad, como ha expresado don Francisco en numerosas ocasiones. Se mantiene la esencia que ha caracterizado este encuentro en los pasados 9 años, gracias al esfuerzo de un equipo de personas, todos los que formaban la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral Diocesano, a los que desde aquí queremos agradecer su entrega y su dedicación en todo este tiempo. Y del mismo modo, quisiera aprovechar estas palabras de saludo para dar gracias a todo el equipo que ha estado trabajando en esta propuesta pastoral presinodal. Un equipo presidido por don Francisco, nuestro arzobispo, donde formamos parte también los 3 vicarios personales, don Raúl Muela Jiménez, provicario general, don Carlos Loriente García, vicario para el clero, y un servidor, vicario de laicos, familia y vida. También forman parte de este equipo 6 laicos de nuestra diócesis: Isaac Martín Delgado, Eva Moreno Alonso, Luciano Soto García, Mario González Soriano, Esther Martín Martín, María Suárez Encinas y una religiosa, la Madre Teresa Martínez. A todos ellos, también desde aquí, al comenzar estas jornadas, les agradezco todo el trabajo y todo el esfuerzo en sacar adelante estas jornadas. Este encuentro forma parte de la propuesta del curso pastoral diocesano para este año 2021-2022, centrada en ofrecer la vocación laical como una auténtica vocación a la que Dios llama a los fieles por el sacramento del bautismo. Y pretende impulsar en nuestra archidiócesis las propuestas planteadas desde el Congreso de Laicos que se celebraba en febrero en el año 2020 y en el marco del Sínodo de la Iglesia Universal sobre la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Todas las ponencias que vamos a disfrutar en estas 10º jornadas de pastoral girarán en torno a la vocación laical, en el año en que nuestra archidiócesis dedica a profundizar, en esta vocación. Entre el viernes y el sábado se han organizado diferentes actividades de formación y de comunión con la finalidad de ayudar a todos los participantes a profundizar en el sentido y en el alcance de la vocación laical. Estas jornadas son una ocasión propicia para formarse, para evangelizar, siendo la formación del cristiano uno de los ejes pastorales de nuestra archidiócesis. Con estas jornadas se fomenta la comunión entre las distintas realidades diocesanas, se impulsa la formación de los fieles laicos en el tema central de cada año y se anima al testimonio y al compromiso en la Iglesia y en el mundo. Es un encuentro de toda y para toda la diócesis, organizado para todos los miembros del pueblo de Dios que conforman esta realidad, esta porción del pueblo de Dios que camina en Toledo. Estas jornadas de pastoral nos permitirán reflexionar sobre la vocación, la identidad y la misión del laico en este momento presente, con la participación de 3 importantes ponentes que ofrecerán las claves acerca de los retos principales que han de asumir los fieles laicos en la actualidad para la realización de su misión en la Iglesia y en el mundo. Nos ayudarán a presentar la vocación laical en positivo, que es el objetivo principal de este curso pastoral. Es verdad que no son tiempos fáciles, pero debemos sentir el impulso del Espíritu Santo, auténtico protagonista de este momento histórico que estamos viviendo, que nos llama a seguir adelante con alegría, con esperanza. Por eso, quisiera desde aquí animar e invitar a toda la comunidad diocesana, pero principalmente al laicado, a vivir un sueño, el sueño misionero de llegar a todas las personas, de ser un laicado en acción, de vivir nuestra fe como pueblo de Dios en salida. No perdamos la capacidad de seguir soñando juntos,
sin duda, estoy convencido de que estas 10º jornadas de pastoral nos ayudarán a ello. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros que habéis venido desde distintos lugares de nuestra querida archidiócesis de Toledo, que esta mañana enterrábamos a un pastor durante 7 años, don Francisco, muy querido también. Mi saludo, por supuesto, al obispo, al arzobispo de Zaragoza, amigo don Carlos, que nos dará esta primera ponencia y al que agradezco mucho entre sus múltiples trabajos pastorales estar con nosotros. Ya estuvo también esta mañana celebrando en el funeral. A don Braulio, impulsor, sin lugar a dudas, junto con otro gran equipo de todas estas jornadas que van el número 10, por lo tanto estamos de aniversario. Y que sin lugar a duda yo creo que es una puesta en escena de lo que la archidiócesis quiere tener como resortes para potenciar y motivar cada vez más nuestros planes pastorales. Es una forma de profundizar, diríamos, de orar también nuestros planes pastorales, de juntarnos, de caminar juntos con alegría. Mi agradecimiento, por supuesto, a todos los sacerdotes, párrocos, conciliarios de los grupos los grupos que tenemos de distintas realidades, movimientos que trabajan con los laicos. Un saludo muy especial. La vida consagrada, que se dedicará al año que viene como objetivo principal del año pastoral, como tendremos otro dedicado a los sacerdotes, y sobre todo a los laicos, que son la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Me encontraba, y lo recogí en la carta pastoral, con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 900, donde me impresionaba mucho cómo se puede decir todo tan bien y tan resumido. Dice así: los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados, en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Dice así: están obligados, por tanto, es una obligación apremiante, cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Esta sinodalidad de caminar juntos con alegría, necesitamos a los pastores, lo decía la Conferencia Episcopal Española también. Probablemente, como no despertemos ese gigante que es el laicado, no se llegará a vivir en plenitud esa nueva evangelización o esa nueva etapa evangelizadora que habla tanto el Papa Francisco, o esa iglesia en salida, o esa iglesia que va a las periferias, o esa iglesia que está siempre cercana a todos los que necesitan que seamos buena noticia siempre, en estos momentos también, como no, para los que sufren. Por eso me ha parecido, pero que muy interesante, y me ha parecido un acierto, estas 3 subrayados de estas jornadas de pastoral. Una parte, la vocación. Yo dije y repetí continuamente, y estoy repitiendo este año, una frase que me parece para los laicos muy importante en vuestra vocación también matrimonial, de familia, de transformar el mundo según el corazón de Dios, como dice el Vaticano II. Decía que el laico es laico no por defecto, sino por vocación. No porque no hay otra cosa, sino porque verdaderamente hay una elección, una llamada del Señor también a transformar este mundo según el corazón de Dios. Cuando el Papa Juan Pablo II hace la identificación de todas las vocaciones en la Iglesia, subraya 2 cosas: Jesucristo y la santidad o la caridad. Y es curioso porque en todos le pone esas 2 acentos. Los pastores, pues Cristo buen pastor. La caridad, caridad pastoral, que también se llama, y que recogerán después los documentos de la Iglesia. La vida consagrada, Cristo, seguimiento de Cristo, seguir a Jesús por los caminos del mundo y de la vida. Seguir a Cristo pobre, casto y obediente. El Vaticano II llama perfecta caritatis, la perfección en la caridad. Y los laicos, que son los que estáis aquí, pues igual, Papa Juan Pablo II subraya a Jesucristo alfa y omega, principio y fin.
Esa es la identificación con Cristo de los laicos para transformar este mundo. En algunos documentos de la Iglesia, incluso el Papa Francisco habla de la caridad política, sentido de, entendido por política de polis, de transformar este mundo, la ciudad, la vida, ¿no? Eso es un poco lo que cada uno de vosotros vivís en estos momentos como laicos. Por eso es una auténtica vocación. Y en este sentido, pues sencillamente subrayarlo. Esta vocación que nace, como las otras vocaciones, del bautismo y que tiene como común a los hermanos de la vida consagrada y a los sacerdotes la llamada a la santidad. Esto significaría esta profunda vocación. Y yo creo que es un momento importantísimo para nuestra archidiócesis después de este tiempo que nos ha dejado diezmado, que nos ha dejado con muchos miedos, con muchas fobias, que no sabemos cómo va a acabar todo esto, pero tenemos la esperanza cierta de que no podemos caer en una cierta desesperanza, que sería lo más terrible para nuestra vida cristiana, para nuestra vida diocesana, para nuestra vida laical, esa desesperanza de que como creemos que no podemos hacer nada o casi nada, pues yo creo que en estos momentos, décimas jornadas de pastoral van a ser un revulsivo para que con esta presencia discreta pero eficaz podamos vivir eso que la Iglesia nos está continuamente llamando a todos, y es a vivir la santidad. Cito muchas veces la famosa frase de Pablo VI, de las crisis solo nos sacan los santos. Lo decía Pablo VI, de las crisis solo nos sacan los santos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta idea tan hermosa de caminar juntos con alegría, de que cada uno sea fiel a su vocación, a la que Dios te ha dado, que seas fiel a lo que Dios te pide, y que en esa vocación a ser fiel al Señor, en comunión plena con la Iglesia, vivamos la alegría inmensa de salir por el mundo anunciando la alegría del Evangelio. Muchas gracias. Don Carlos Manuel Escribano Subías es natural de Carballo, en La Coruña. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996 y actualmente es arzobispo de Zaragoza desde 2020. Tras desempeñar diferentes cargos pastorales, entre los que cabe destacar su labor como párroco en el Sagrado Corazón y en Santa Engracia, parroquias de la ciudad de Zaragoza, y como profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio del 2010, donde recibió la ordenación episcopal el 26 de septiembre de ese mismo año. El 13 de mayo de 2016 fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño. El 6 de octubre de 2020 es nombrado arzobispo de Zaragoza por el Papa Francisco. Otro dato de interés es que en la conferencia episcopal es presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde marzo de 2020. Asimismo, es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Dada la estructura de estas jornadas, a mí me toca subrayar un aspecto del tema del laicado, porque en las tres ponencias principales, aparte de los momentos que podáis tener, vamos a hablar sobre todo de la vocación, que es la que me toca a mí, de la identidad y de la misión del laicado. Por eso yo haré algunos subrayados con la sencilla pretensión de prestaros un servicio, ojalá lo consiga. Porque hay muchas cuestiones que las tenemos asumidas, desde algún modo, pero quizá poco interiorizadas. Y yo entiendo que esta puede ser una oportunidad para terminar de profundizar en lo que la vocación laical significa. Por eso me gustaría comenzar con un texto muy conocido del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Todos recordaréis, aunque ya tiene un tiempo, y el Papa la escribe al principio de su pontificado, él define la exhortación Evangelii Gaudium como un documento programático. Y en ella, os acordaréis también, hace referencia al papel de los seglares. Cuando uno lee la Evangelii Gaudium, supongo que os pasaría como a mí, uno se siente, por un lado, ilusionado e interpelado a la vez a la hora de hablar
del compromiso misionero. Estamos siempre en un ámbito de evangelización. Pensad que incluso el desarrollo de estas jornadas al final van encaminadas a ver cómo somos capaces de dar una respuesta más adecuada a este momento histórico que estamos viviendo. Por eso cuando se nos habla de compromiso misionero, siempre nuestro corazón se llena de gratitud y se llena de alegría. Como os decía, ese compromiso misionero surge de tantos como vosotros, tantas personas como vosotros, que al final lo que hacen es mostrar esa potencia misionera de la Iglesia. La mayoría de esa gente son los laicos que viven su fe en nuestras parroquias, en nuestros movimientos y en nuestras asociaciones. Es lo que Francisco llamaba los evangelizadores con espíritu y a los que llama a la misión. Y fijaros cómo definía él evangelizadores con espíritu. Quiere decir que son aquellos evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Fijaos que esos evangelizadores con espíritu forman parte también del proyecto sinodal en el que el Papa ha embarcado en estos momentos a la Iglesia. Se nos ha dicho de manera reiterada la importancia de la fase diocesana del sínodo. Todos estamos intentando llevarla adelante. En cada diócesis se están dando distintas respuestas. Entiendo que también en la diócesis de Toledo estáis dando pasos. Pero fijaros que aquel elemento que el Papa presenta como una impronta y que define y que entusiasma, cobra en este momento una singular importancia. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu está en el corazón del discernimiento comunitario que tenemos que hacer como Iglesia. El Papa lo repite de manera reiterada. Cuando hablamos de ese caminar juntos, al final lo que hacemos es, juntos, ponernos a la escucha del Espíritu. Esa es la clave. Abrimos nuestro corazón a la acción de Dios para ver qué caminos tenemos que recorrer en este momento de la historia. El Papa insiste en una idea, no estamos ante una realidad que podría tener una similitud a una especie de parlamento en el que intercambiamos ideas. Podría ser un elemento positivo. Pero hay que caer en la convicción de algo. Yo estoy convencido de que todos los evangelizadores, todos vosotros y todas vosotras, en vuestro corazón hay un deseo muy grande de evangelizar. Eso pasa en la Iglesia en Aragón, pasa en la Iglesia que peregrina en Toledo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nos encontramos con una realidad que es muy complicada y que no nos sale, Y somos evangelizadores y ponemos lo mejor de nosotros mismos e intentamos echarle ilusión y sin embargo no nos sale. Al final, ¿de qué se trata? De ponernos a la escucha del Espíritu. Por eso son necesarios evangelizadores con espíritu que en el fondo dejen que Él sea quien nos abra horizontes nuevos en nuestra acción evangelizadora. Por eso es tan importante el proceso al que nos llama la Iglesia en este momento. Nosotros podemos dar mucho de nosotros mismos. Podemos proponer, caminando juntos, muchas cosas. Pero si al final nos unimos en esa escucha compartida del Espíritu, seguro que encontramos caminos nuevos para llevar adelante esa evangelización. Cuando somos evangelizadores, y esto supongo que lo veréis mañana, podemos hacerlo desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva del cristiano laico que lo vive desde un apostolado individual. ¿Es necesario el apostolado individual? Yo tengo que comprometerme personalmente y cualquier otro apostolado pasa por mi compromiso personal y yo tengo que ser siempre evangelizador. Pero junto con esa dimensión, o apoyada en esa dimensión, estaría también todo lo que hace referencia al apostolado asociado. Muchos de vosotros pertenecéis a movimientos o asociaciones y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Hay uno que es singular en la vida de la Iglesia, que es la Acción Católica. Pero hay otros muchos movimientos y asociaciones que forman parte
de esa necesidad imperiosa en la que nos asociamos para evangelizar. Porque cuando nosotros estamos solos, a veces cambiar las realidades estructurales que tenemos delante son muy complejas. Y necesitamos esa comunión dentro de la Iglesia que genera comunión para la misión, para ser capaces de cambiar el contexto que tenemos delante. Supongo que esto lo desarrollaréis. Termino dándoos faena. ¿Qué os propongo? Una serie de puntos breves que recapitulan un poco lo que he dicho. Primer punto que os propongo, el que cuidéis a don Enrique como vicario de laicos, familia y vida. El cuidado de la delegación del apostolado seglar, la vicaría, y que cuidéis también la coordinación de los movimientos y las asociaciones y las cofradías como espacios donde los laicos viven su seguimiento a Cristo. Cuidarlo, por favor. Romper los departamentos estancos. Yo sé que en Toledo no pasa, pero os aseguro que en otras diócesis pasa. Intentar hacer experiencia de comunión y de coordinación. Segundo, cuidar la pastoral de la santidad, lo que os he dicho antes, la experiencia de la vida plena, con un cuidado espiritual de los laicos, pero que entiendan perfectamente cuál es la misión que Dios les encomienda y que su vida es misión. En esa pastoral de la santidad, cuidar al laicado no asociado, que tiene que cuidar el don del bautismo, y cuidar al laicado asociado. Otro elemento a trabajar, descubrir lo que significa la índole secular. Me parece un elemento básico que os va a abrir muchos horizontes. Entenderlo y asumirlo. Otro elemento, cuidar y fomentar la espiritualidad de comunión. Acordaros, tú eres un don para mí. Tú eres un don para mí. Y muchas veces eso dentro de la Iglesia no somos capaces de decirlo, porque no lo eres en el fondo, porque no lo eres. Otro elemento, favorecer y estimular la participación de los laicos. Fijaros que tenéis un reto en la fase diocesana del sínodo, en el desarrollo del postcongreso y en la implicación que tendréis que tener en el sínodo diocesano del 2024. Otro, la importancia del acompañamiento personal y grupal en la acción evangelizadora de la Iglesia, escuelas de acompañantes, acompañamiento, quién va a acompañar, estoy acompañado. Penúltimo, no, antepenúltimo, atender al reto de la formación, lo que he dicho antes. ¿Quién tiene que proponer la formación y quién tiene que estimular para que acojamos el don de la formación? Cuidar la misión evangelizadora de los jóvenes, de las familias, de todo aquello que abarca la doctrina social de la Iglesia. Tenemos un cuerpo riquísimo, pensar en la Laudato Si, Fratelli Tutti, y el cuidado preferente de los más necesitados, como opción real de nuestra evangelización. Y la última, el desarrollo, en su momento, de los ministerios laicales. Pero supongo que eso lo iréis trabajando en las ponencias de mañana, en la identidad y en la misión. Y nada más, enhorabuena y felicidades y ánimo y seguir conquistando espacios y sobre todo ganar muchas almas para Cristo, que mucha gente se sienta amada por Él, porque el Señor te puso donde estás para que vivieras tu vocación y ahí te está llamando. No te pongas de perfil. Y muchas gracias. Contamos con la presencia de doña Carmen Peña García, que en su exposición meditará sobre la identidad de los laicos. Presentar a doña Carmen Peña García, difícil resumir su currículum porque, bueno, es bastante amplio. Como ya ha adelantado don Francisco, doña Carmen Peña es laica,
Es profesora de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas. Desde 1997 está especializada en Derecho Matrimonial y Derecho Procesal y es directora del Máster en Causas Matrimoniales Canónicas. También colabora activamente con la Facultad de Teología y con el Instituto de la Familia de esta universidad. Es autora de varias monografías y de más de 90 artículos en revistas científicas y obras colectivas nacionales e internacionales. Entre sus temas de investigación están el matrimonio en la familia, tanto en su dimensión jurídica como pastoral, los procesos canónicos, el papel de los laicos y la mujer en la Iglesia, desde la clave de sinodalidad, la conciliación y la corresponsabilidad parental. En octubre del 2018 es nombrada consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida y en junio de 2021 miembro de la Comisión Teológica del Sínodo sobre la Sinodalidad. En octubre de 2021 ha sido elegida presidente de la Asociación Española de Canonistas. Hagamos una mirada al Código. ¿A qué dice el Código de Derecho Canónico sobre los laicos? Sobre cuál es el estatuto de los laicos, cuáles son sus derechos y deberes. De algún modo refleja qué es lo que se está esperando de nosotros, qué es lo que la Iglesia espera de nosotros. ¿Por qué es importante esta mirada al derecho canónico? Porque el derecho canónico recoge, es instrumental, recoge la teología y la plasma y la hace eficaz, ¿no? En concreto, el Código de Derecho Canónico actual, de 1983, lo que recoge es la teología y la eclesiología del Concilio Vaticano II, que, como saben ustedes, y ayer pues recordaría el señor arzobispo, pues una de sus principales aportaciones y características fue el redescubrimiento del concepto de Iglesia como pueblo de Dios y también del papel primordial del laicado, ¿no? Esto fue realmente unos puntos muy fuertes del Concilio Vaticano II y, como no podían ser de otro modo, se plasmaron también en la regulación eclesial. Y esta plasmación es muy importante porque ayuda, no solo traduce al lenguaje canónico, ¿no? El reconocimiento de estos derechos no solo traduce al lenguaje canónico esta eclesiología, sino que además ayuda a implementarla, a hacerla eficaz. Y por eso me parece que es importante en este sentido. También quiero ubicar, creo que esta reflexión, como ha indicado don Francisco, no podemos olvidar el contexto en que estamos, que es un contexto sinodal, ¿no? La sinodalidad también se redescubrió de algún modo en el Concilio Vaticano II, desde entonces se ha ido creciendo su importancia, se ha dado una gran impulso, ¿no? a la celebración de los sínodos. ¿Y por qué? Porque desde el planteamiento de que la Iglesia, el modo de ser de la Iglesia es sinodal. ¿Y esto qué significa? Pues que la Iglesia como pueblo de Dios está en camino, es dinámica, tiene una llamada clara del Señor a salir en la misión, ¿no? La misión de la Iglesia es evangelizar y la misión de la Iglesia es de toda la Iglesia. De todos los miembros de la Iglesia tenemos esa misión como propia y personal en función de nuestro bautismo, ¿no? Entonces, en este contexto sinodal, que ya digo que nos encontramos, pues creo que encaja muy bien el pensar o el reflexionar un poco en este estatuto de los laicos. La sinodalidad también va más allá, ¿no? Como dice el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la sinodalidad de 2018, la sinodalidad también se plasma en esta colaboración realmente estable, por así decir, ¿no? De todo el pueblo de Dios, también de los laicos, en el gobierno de la Iglesia, colaborando con el obispo, ayudando a los obispos o ayudando al Papa. Todos hemos visto y todos somos conscientes, por ejemplo, del incremento de nombramientos de laicos en papeles destacados dentro de la curia romana, ¿no? Pues va un poco en esa línea. No se trata tanto de una cuestión de maquillaje, por así decir, o de una cuestión estética, sino se trata de que verdaderamente también en el gobierno de la Iglesia, también en la responsabilidad de la Iglesia, pues se refleje esa pluralidad. Y los laicos, conforme a su competencia y conforme sobre todo al encargo que la Iglesia les hace y les da al darles ese oficio, pues realmente todos podemos colaborar en función, todos en función de las propias, como digo, capacidades y sobre todo del encargo. Es decir, que ahí yo creo que realmente el papel o el campo de actuación que se abre pues es muy amplio.
He comentado anteriormente los consejos de asesoramiento de los pastores. El Código también establece cómo esa participación, incluso en algunos casos obligatoria, de laicos en los consejos de pastoral, sean diocesanos o sean parroquiales, en los consejos de asuntos económicos, por ejemplo, con las serias implicaciones que tiene, ¿no?, el Consejo de Asuntos Económicos. Bueno, pues también es necesario que intervengan laicos, etcétera, porque verdaderamente, pues ya digo, creo que es una medida prudente del Código y sobre todo que responde, ¿no?, pues a lo que es la Iglesia en su conjunto como pueblo de Dios. Por último, también en este recorrido nos encontraríamos en el Canon 230 con los ministerios laicales de lector y acólito. Los ministerios laicales son las antiguas órdenes menores, ya por Pablo VI pues fueron transformadas en ministerios laicales, y con el Papa Francisco han tenido pues en este mismo año, en el 2021, tuvieron una renovación importante en el sentido de que se permitió el acceso también a la mujer, a los varones, a los ministerios instituidos estables de lectorado y acolitado. Evidentemente, esto no quiere decir que subir a leer o ayudar en misa, etcétera. Esto se podía hacer y se hacía conforme a derecho, por encargo en ministerio de suplencia, temporal, etcétera. Lo puede hacer cualquier laico sin mayor complejidad. Pero el hecho de reconocer como ministerio estable, como un ministerio instituido por un rito litúrgico y como ministerio específicamente laical, estos ministerios, pues realmente es una oportunidad también de renovar ese impulso. ¿Por qué? Porque antes de la reforma del Papa, pues es verdad que al seguir reservados a varones, por la tradición de que eran las antiguas órdenes menores, primero era la única discriminación entre varón y mujer que existía entre los laicos en el Código de Derecho Canónico y no tenía sentido mantenerla, pero sobre todo es que al final lo que provocaba era que el lectorado y el acolitado se seguía mayoritariamente dando a los candidatos al orden sagrado, ¿no? Y se perdía esa riqueza que pueden tener estos ministerios en cuanto verdaderamente laicales, ¿no? Por tanto, creo que en ese sentido, pues la reforma del Papa Francisco el año pasado de estos ministerios es interesante y puede dar ese impulso a una mayor y más estable participación de algunos laicos en estos ministerios, y se completa, que es interesante, con otra, también con la institución del Ministerio Laical del Catequista. Evidentemente pasa un poco igual, todos hemos sido catequistas sin necesidad de ministerio estable instituido. Todos podemos dar catequesis y lo lógico es que se siga haciendo así en muchísimas parroquias, etcétera. Pero el reconocimiento, en algunos casos, pues ya tras una formación específica y con un rito litúrgico, el reconocimiento como ministerio laical, pues es verdad que va en esa línea de hacernos conscientes también a los laicos de que verdaderamente pues también tenemos un ministerio que cumplir dentro de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues ya digo, creo que es significativo estas reformas últimas, ¿no? Bien, ya para concluir, para no cansarles excesivamente, creo que con el recorrido rapidísimo y brevísimo que hemos hecho, pero ya podemos ser conscientes del ámbito de actuación tan grande que abre el propio derecho canónico, plasmando esa eclesiología conciliar. El Código de Derecho Canónico abre un campo de actuación enorme para los laicos, sin perder nunca de vista que, hombre, la inmensa mayoría, pues nuestra función principal estará en el orden temporal, pero que no descuidemos tampoco nuestra implicación en funciones pues más propias de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es responsabilidad solo de los sacerdotes, de los obispos, aunque tengan un papel muy destacado. La Iglesia es responsabilidad de todos y, por tanto, la corresponsabilidad está llamada a la corresponsabilidad, a la coparticipación en estas tareas. Creo que es importante. No se trata, evidentemente, de clericalizar al laicado, no se trata de esto,
pero sí de hacernos conscientes de nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia, como miembros de ese pueblo de Dios que camina, y de nuestra responsabilidad que, en último extremo, siempre tiene que mirar a la evangelización, a la misión, ¿no? A qué somos llamados como Iglesia, todos y cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, ¿no? Pues a evangelizar, a llevar el rostro de Dios y hacerlo presente a todo el mundo, ¿no? Pues en esta esperemos que el Señor nos ayude y para que podamos realmente cumplir esta misión esencial. Ahora, don Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar, nos va a presentar el espacio La Alegría de Caminar Juntos. Me corresponde, como decía Eva, motivar muy brevemente este espacio que conforma el programa, parte del programa de la Jornada de Pastoral, La Alegría de Caminar Juntos. Nos encontramos en una nueva edición de las jornadas, lo recordaba ayer don Francisco, nuestro arzobispo, es la 10ª, por tanto un número simbólico. Y bueno, pues con esta clave, que también nos recordaba don Enrique, nuestro vicario, de renovación en continuidad. Ciertamente en años anteriores hemos tenido una estructura de jornadas de pastoral que se ha mantenido en su esencia en este año, pero también pues hemos aprovechado para introducir algún espacio nuevo, en algunos casos totalmente novedoso, en otros casos pues una versión de cosas que ya veníamos haciendo. Es el caso de este espacio, La Alegría de Caminar Juntos. Si recuerdan, en años anteriores no solo existían stands distribuidos a la salida en el hall de este espacio, sino que además pues también dábamos a conocer en la tarde del viernes las llamadas experiencias diocesanas. Este año hemos querido dar un paso más y por tanto mantener esta idea de dar a conocer lo que se está haciendo en la diócesis pues de una forma un tanto original, y es en un espacio compartido al aire libre en el exterior, además al solecito, para, como digo, dar a conocer las distintas iniciativas que están llevando a cabo delegaciones, secretariados, asociaciones, movimientos que trabajan especialmente con laicos. Yo creo que es importante tener muy presente el momento en el que estamos. Se nos recordaba en el día de ayer, lo hicimos también en nuestra jornada de inicio de curso. A nivel de Iglesia Universal estamos en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. En muchas parroquias, asociaciones, movimientos estamos poniendo en práctica esta posibilidad concreta y real de participar, y por tanto, bueno, pues seguimos animando a que así siga siendo durante todo el curso. A nivel de Iglesia que peregrina en España, estamos también en el momento del post-Congreso de Laicos, que ayer don Carlos Escribano nos recordaba. No es un evento que ya sucedió, sino que es realidad misma, la estamos poniendo en práctica incluso con el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, y nos seguirá ocupando en los años próximos. Y en nuestra diócesis de Toledo estamos avanzando hacia un sínodo diocesano con esta propuesta pastoral presinodal, y particularmente este primer año dedicado a la vocación laical. Precisamente por eso, pues tiene todo el sentido del mundo que habilitemos este espacio donde se van a dar a conocer iniciativas concretas que se están llevando a cabo particularmente en trabajo con laicos. Y esto es importante. Quizás a veces el ambiente hostil o de indiferencia ante la fe que estamos viviendo pues nos lleva al pesimismo. A veces puede que también nos falte perspectiva para poder ver y apreciar la riqueza que tenemos como Iglesia diocesana. En no pocas ocasiones percibimos carencias en nuestra comunidad eclesial y no sabemos muy bien cómo abordarlas, o bien por falta de medios o por cualquier otro motivo. Y sin embargo, quizás el conocer algunas de las iniciativas, actividades, proyectos que se están impulsando desde las delegaciones y secretariados de la archidiócesis y desde los movimientos y asociaciones que están presentes en nuestra diócesis nos puede ayudar a dar respuesta a esta inquietud. Junto con ello, puede que tengamos también en ocasiones la sensación de que el mundo nos devora y de que no estamos sabiendo dar respuesta a los principales retos que se nos plantean a los creyentes. Quizás pueda ser así en algún caso concreto, pero no menos cierto es que no podemos tener presente la riqueza de la Iglesia de la Archidiócesis de Toledo. Hemos de ser muy conscientes de la cantidad de personas que hay implicadas, que están dando su vida en coherencia con su fe, por anunciar a Jesucristo, por ayudar, acompañar, estar junto con los hombres y mujeres de hoy. Y eso, o parte de eso, una parte de eso, es lo que vamos a poder ver en este espacio, donde personas concretas que conforman, como digo, delegaciones, secretariados o parte de movimientos y asociaciones, están tratando de responder a esos desafíos. El título que hemos dado a este espacio también es muy significativo, es muy iluminador: La alegría de caminar juntos. Caminar juntos exige respetarse, apreciarse y quererse.
pero nada de ello es posible sin conocerse. Por tanto, lo fundamental es que podamos conocernos, que podamos encontrarnos. Encontrarse no solo es el acto de coincidir 2 o más personas en un mismo espacio, como estamos haciendo aquí o a través de Canal Diocesano, sino que implica también, sobre todo, el compartir, ¿no? Por tanto, esta idea de encuentro tiene mucho de comunión y es lo que queremos crear con este ambiente, ¿no? Comunión, visibilizar la comunión de iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra Iglesia diocesana. La comunión es fruto del Espíritu, como también lo es la alegría. Por eso esta idea de caminar juntos, pero con alegría, en la que tanto nos insiste nuestro arzobispo, ¿no? Una alegría que suscita, como digo, el mismo espíritu. Ese espíritu que también está impulsando no pocas de las iniciativas que se están llevando a cabo desde nuestras delegaciones, secretariados, asociaciones y movimientos. Durante ayer y hoy se está poniendo en valor la acción evangelizadora de los laicos. Los laicos sabemos que tenemos que ser sal y luz en medio del mundo. Hemos reflexionado sobre el sentido y el alcance de nuestra vocación laical con Monseñor Carlos Manuel Escribano y sobre la identidad de los fieles laicos con doña Carmen Peña. Y ahora llega el momento de profundizar en la misión de los laicos que tenemos encomendada. Los laicos somos discípulos misioneros y nadie mejor que hacerlo que con doña Eva Fernández Huéscar, periodista de COPE, a la que el Papa Francisco, en su viaje de regreso a Eslovaquia y Hungría en septiembre, alabó su figura y dijo: siempre deja a los demás vayan primero y ella detrás. Es una periodista 24 horas. Presento a doña Eva Fernández Huéscar como la corresponsal de la cadena COPE para Italia y la Ciudad del Vaticano, desde donde acompaña al Papa Francisco en sus viajes internacionales y sigue a diario la información de la Santa Sede. Es doctora en Filología Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filología Germánica por la misma universidad y gestora cultural por la Sociedad General de Autores de España. Está ligada a la cadena COPE. Ha participado y ha colaborado y ha trabajado en servicios informativos y en los programas de mayor audiencia de esta emisora, Herrera en COPE, La Linterna, La Tarde, Fin de Semana. Podría decir muchas más cosas de ellas, pero es imposible en pocos minutos resumir su currículum. Fruto de su trabajo como corresponsal, ha escrito el libro El Papa de la Ternura, que cuenta con una introducción del propio Papa Francisco y ha sido publicado por la editorial Planeta. También ha recibido el Premio Bravo de Radio que otorga anualmente la Conferencia Episcopal. Pues doña Eva, cuando quiera, bienvenida. Poco más se puede añadir, pero por fortuna lo que me corresponde es abordar la parte práctica, ¿no?, que es la misión de los laicos, ese encargo que compartimos todos por ser hijos de Dios y por haber recibido el bautismo. Y ese todos lo digo en mayúsculas, ¿no?, porque esa misión la tenemos todos los que nos encontramos aquí reunidos, todos, ¿no? Veo que también participáis algunos sacerdotes religiosos. Me gusta además utilizar la palabra laicos en plural porque es una misión que se cumple en equipo. Dios nos ha conferido esta apasionante misión de santificar el ambiente en el que nos movemos, de impregnarlo del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto vamos a hablar, me toca hablar de la tarea diaria que desempeñamos todos nosotros, y en mi caso bajo ese tamiz y la perspectiva de que tenemos los periodistas, que nos corresponde analizar, observar y sintetizar la realidad, ¿no? Personalmente, además, os lo puedo contar desde esa atalaya que supone observar al Papa y a la Iglesia a diario. Llevo 6 años, este año es el 6º año en Roma y prácticamente a diario puedo seguir 5 o 6 discursos del Papa Francisco cada día y seguir de cerca el trabajo que se realiza en todas
los dicasterios vaticanos, que son los ministerios, ¿no?, de la Santa Sede, ¿no? Y, por lo tanto, es una atalaya que te permite analizar cómo va transcurriendo el trabajo de toda la Iglesia y el de tantos laicos, ¿no?, que ayudan en directo, ¿no? Los viajes internacionales junto al Papa Francisco pues, son una auténtica catequesis, ¿no? En concreto, estos 3 últimos que hemos realizado este año, normalmente se hacen 7, 8, 9 viajes anuales. El año pasado no hubo, bueno, en el 2000 no hubo ninguno por la pandemia, en el 2021 iniciamos en el mes de marzo con un osado viaje a Irak por parte del Papa Francisco, un viaje que prácticamente tenía todo en contra para viajar. Todos desanimaron al Papa Francisco para hacerlo y si se realizó fue porque él no quiso defraudar al pueblo de Irak. Como él nos contó en el viaje, lo pasó fatal Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía pensado haber viajado a Irak, era un viaje que él deseó tanto, pero finalmente las circunstancias políticas, en ese momento el presidente Saddam Hussein no quiso que viajara y el Papa Francisco tampoco quiso que la pandemia impidiera que un papa acudiera a este país tan herido en el que los cristianos han sido tan perseguidos y en el que tanto necesitaba que la opinión del mundo, que todos los focos de todos los periodistas que acompañaban al Papa, que el mundo se fijara por unos momentos en Irak, ¿no? Una misión de la que estamos hablando en estas jornadas que adquiere el carácter de compromiso. La Iglesia nos necesita ahora más que nunca y os hablo mirando a los ojos a personas que si estáis aquí es porque tenéis muy claro el compromiso. Yo ayer por las imágenes de la televisión os veía y veía cómo tomabais apuntes y yo digo, madre mía, pero estos sí que son, estos toledanos es que se lo toman en serio estas jornadas de formación tomando apuntes. Me pareció precioso, ¿no? Porque cuando tomamos apuntes es porque queremos aprender, queremos rejuvenecernos por dentro, incorporar a nuestra vida otras ideas que a lo mejor nos parece que nos pueden ayudar y a mí me conmovíais, ¿no? Y es por lo tanto nuestra hora, ¿no? La hora de todos los que estáis aquí ya comprometidos, los que queremos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor cambie, ¿no? Que cambie en el campo, que cambie en el taller, que cambie en la cultura, que cambie cuando vamos a hacer la compra al mercado, que cambie cuando estamos en la cola para hacernos un test COVID, que ahora es una situación muy normal, cuando sacamos a pasear al perro en el colegio, la reunión de la comunidad de vecinos, en el gimnasio, cuando compartimos una cena con los cuñados, al tomar un aperitivo, ¿no? Ahí es donde nos esperan todos los que están ansiosos de conocer la novedad y la alegría del Evangelio. Es donde se escuchan los latidos del mundo, donde se tienen que escuchar los latidos, nuestros latidos, los de los laicos, ¿no? Donde podemos ser verdaderamente eficaces y nuestra misión adquiere un resultado multiplicador. Y si os paráis a pensar, lo tenemos fácil. Es que lo tenemos fácil, si es que tampoco tenemos que hacer nada en particular complicado. Tenemos que ser ese fermento en la masa en donde nos encontremos. Ayer mismo me acerqué a un supermercado en Madrid que no estaba en mi barrio, ¿no? Y al pagar, a la cajera a la que yo no conocía, me miró, me dio las vueltas sonriendo y me dijo: que tenga usted, señora, muy buen año y muy buen día y que Dios la bendiga. Oye, me fui de ahí con la compra y casi, me fui emocionada pensando, esta chica, era una chica joven, ¿se dará cuenta el bien que puede hacer con esa sonrisa, habiéndome entregado las cuentas, las vueltas, deseándome un feliz año y diciéndome que Dios te bendiga? Es que probablemente ella no sabe el impacto tan grande que puede
que puede haber tenido. En mí lo tuvo. Y lo pensaba de cara a esta conversación que estamos teniendo nosotros. Cualquiera de nuestros actos tiene una trascendencia inmensa, mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso es tan importante que seamos responsables, ¿no? y que no perdamos ninguna ocasión. Me gustaría volver al inicio, a este sentido de misión que debemos tener impreso en nuestros genes, a la importancia de permitir que Dios vaya plasmando su obra en nuestra vida. Cada alma en particular, la nuestra, ha sido creada con un fin, con una misión concreta dentro de este plan providente de Dios, y Dios quiere manifestarse en el mundo, pero necesita voluntarios, nos necesita a nosotros. Y somos voluntarios, no lo olvidemos, con una simple sonrisa, con un gesto, con nuestra actitud vital. Basta un gesto, una actitud. No son las grandes predicaciones ni las grandes obras de apostolado, que son tan buenas y necesarias, ni los grandes proyectos de envergadura los que suscitan la verdadera admiración en las personas. No, el asombro viene cuando detrás de cada acción está un hombre, está una mujer que vive de Dios. Basta una decisión libre y poner entusiasmo en lo que tenemos que hacer, ¿no? Os habrá pasado a vosotros cuando conocemos a una persona que trata de tú a Dios, nos contagia esas ganas de cambiar el mundo, ¿no? Ahora es el momento, no dejemos que esta Navidad, que concluye mañana, como nos ha recordado en la homilía don Francisco, con la fiesta litúrgica del bautismo de Jesús, que este sínodo, ¿no?, en el que nos encontramos, estas jornadas maravillosas que vais a concluir hoy, pues se conviertan solo en una muesca más en el catálogo de experiencias de nuestra vida, en una especie de voluntariado ocasional. Me apunto a ser laico de 8 a 9 de la tarde los viernes. No. Esto sería únicamente un postureo, esa palabra que los jóvenes repiten ahora tanto, ¿no? Es momento de ser conscientes de que la fe es algo para el presente, para la vida diaria, para hacer realidad el Evangelio hoy y aquí. Ahora es tiempo de cómo podemos profundizar y hacer que el ancla se convierta en raíz, ¿no? El poder de un laico en la Iglesia y el efecto de su misión es semejante al de una piedra que se tira en un lago. Consigue devolver la esperanza a los desesperados, la entereza a los que están rotos. Y estoy absolutamente segura, tan solo con miraros a los ojos, con solo haberos conocido, con solo haber visto cómo habéis seguido desde ayer estas jornadas, que esta archidiócesis de Toledo cuenta con laicos comprometidos, dispuestos a compartir y a vivir su fe en comunidad, como se está demostrando en estas jornadas de pastoral, ¿no? Enhorabuena, de verdad, por esta forma de iniciar el sínodo. Estoy segura de que vuestro arzobispo es muy consciente, pero, don Francisco, cuenta con una infantería de primera, ¿eh? Y todos juntos se pueden proponer lo que quieran, porque con esta unidad y con estas ganas de sumar se vencen todas las batallas. La Iglesia os necesita, a todos vosotros, que nunca olvidemos que la gente espera con avidez esta buena noticia profunda, humana, evangélica, arraigada en el amor, el increíble poder del amor al prójimo que es capaz de salvar todo tipo de distancias.